tome su lugar, sino que según fuimos aprobados por Dios. Quiero que subraye eso, aprobados por Dios. Lo primero que quiero decirle, hermanos, es que un siervo de Dios, un siervo que ha tomado responsabilidad delante de Dios, primero confía en Dios, luego tiene una dedicación de vida a la palabra, dedica su vida a la palabra y ahora entiende que su función emana no de un asunto de que yo quiero hacerlo, no, ha sido comisionado. Y para que lo ponga de una forma sencilla, por ejemplo, cuando una persona en un trabajo va a salir y se le encarga que salga y vaya a otro lugar, necesita, por ejemplo, en los servidores públicos, necesita un oficio de comisión. ¿Ha escuchado usted eso? Necesita ser comisionado, ¿sí? Y ese oficio de comisión señala, señor Hugo Lara, tiene el día 30 de octubre presentarse en tal lugar y ir y llevar esta información. ¿Me explico? Se le dice cuándo debe de ir, qué es lo que debe de hacer y cuál es la comisión que tiene que cumplir, ¿sí? Eso es una comisión. Ahora, esa comisión no se la encarga a alguien que no tenga alguna jerarquía por encima de quién, de él, ¿me explico? No llega una persona que él desconoce y va pasando y le dice, señor Hugo, mire, le entrego, le notifico este oficio de comisión. Y usted dice, ¿y usted quién es? Yo no lo conozco. No, las comisiones las autoriza alguien ¿con qué? Con jerarquía y con autoridad ¿sobre quién? Sobre la persona. O sea, un oficio de comisión no es algo que él va a analizar y él diga, no quiero, no voy. No. El oficio de comisión es una instrucción por alguien de una jerarquía, repito, que mayor. Y no se nos pone al arbitrio de quién, de una persona. Recibimos ese oficio de comisión y entonces ese oficio de comisión se convierte en algo obligatorio ¿para quién? Para mí. Y tendré que dar cuentas, o no tendré que dar cuentas de eso, tendré que dar cuentas de mi comisión. Ahora, entendiendo este concepto de comisión, ahora lo paso y lo traslado a una comisión divina. Usted y yo recibimos una comisión de parte de Dios. ¿Sí? Dice, sino que según fuimos, y dice allí, aprobados por Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que se nos confiase el Evangelio. El elemento esencial entonces en el impacto poderoso de un siervo, en este caso de Pablo, fue que su ministerio, su trabajo, su servicio había sido, ¿qué, hermanos? Aprobado ¿por quién? Por Dios. Porque ahora, hermanos, me pongo del lado del que comisiona. Cuando comisionamos a alguien, sabemos que la persona que comisionamos tiene que, hermanos, tiene conocimiento, capacidad y finalmente yo lo escogí porque sé que él es capaz de ¿qué? De hacerlo. Yo no sé si usted ahorita de una forma quizá mediática, pero sabe que por ahí en donde trabajo está un asunto de huelga, de brazos caídos, etcétera. Bueno, pues tuvieron que comisionar a muchas personas. Y comisionaron a personas y ellos llevaban una encomienda. Usted tiene que ir y tiene que encargarse que a ese lugar que está cerrado ahorita, ¿lo qué? Lo abran. Porque en este caso nuestra institución es una institución que da servicio ¿a quién? Pues a todos, a los contribuyentes en este caso, ¿me explico? Y entonces, si hay citas que tenemos que ¿qué? Que atender. Y el lugar no puede ¿qué? Cerrarse. Y entonces platicando con una compañera me dijo,
pues no sé cómo tengo que hacerlo, pero tengo que llegar allá y tengo que hacer que esto abra. Eso es una comisión, ¿sí? Y carga con una responsabilidad el que la recibe, pero el que la dirige sabe que la persona entonces fue calificada como ¿qué? Como apta para poder lograr y cumplir la ¿qué? La comisión. Entonces Pablo sabía que él había sido aprobado ¿por quién, hermanos? Por Dios. Había sido validado, había sido calificado como apto para poder lograr y que se le confiase algo, pero de sumo valor, que era ¿qué, hermanos? El evangelio. Dice el texto, fui aprobado, calificado, sacado 10, evaluado como un sí. ¿Para qué? Para que pueda recibir el ¿qué, hermanos? El evangelio. Ahora, Iglesia de Cristo viene y habla a ustedes, hermanos. Ustedes deben, en primer punto, tener en cuenta que queremos servir a Dios. Si queremos servir a Dios, tenemos que confiar en el gran poder de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios. 2, tenemos que dedicar nuestra vida ¿a qué? A la palabra de Dios. Y 3, tenemos que entender que fuimos comisionados, aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué, hermanos? El evangelio. Con este punto, Pablo pasa de la explicación de ser dedicado a la verdad, ahora pasa a la comisión divina, de la cual derivaba su dedicación a la palabra. Nadie, escucha hermano, nadie se pone a estudiar la Biblia para quedarse ese conocimiento y nunca, ¿qué, hermanos? Compartirlo. ¿O sí, hermano? ¿Sería algo lógico? No, yo debo de aprender y dedicar mi vida a conocer y a entender cada vez más de la palabra para que de esa misma manera yo pueda enseñar a quién, hermanos, a otros. Entonces aquí usted recibe, pero allá usted ¿qué? Da. ¿Sí o no? Aquí recibo y allá ¿qué hago, hermanos? Doy. Tengo que capacitarme, tengo que estudiar, tengo que ser un hombre, una mujer, un joven diligente en el estudio de ¿qué, hermanos? De la palabra, pero no para envanecimiento, no para conocimiento propio, sino para que ese conocimiento y ese conocer cada vez más de Dios me impulse con más fuerza, con más gozo, llevar el mensaje y el evangelio del cual se me encomendó recibir. Entonces, dice el verso 4, fuimos aprobados. El griego ocupa aquí un verbo perfecto del griego, del verbo dedokimasmeta. No me interesa mucho que usted comprenda el griego, pero lo que quiero decir es que a Pablo se le aprobó, se le encontró válido, se le dio una aprobación, pero una aprobación duradera. Dios mismo había validado y seguía aprobando el ministerio de Pablo. Claramente Dios había llamado a Pablo para ser un siervo, como cantamos hace rato, un siervo ¿para qué? Para su gloria. Y usted ha sido llamado por Dios para que usted también sea un siervo aprobado y calificado para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces Pablo no se autonombró. Acuérdense que la palabra apóstol, ¿qué significa, hermanos? Enviado, mensajero. Eso es un apóstol. Usted y yo hemos sido enviados, ¿o no, hermanos? Colocados aquí, enviados a predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea, perdón, Samaria y hasta lo último. Hechos 1. 8. ¿Sí? Entonces, claramente Dios había llamado a Pablo. Él sabía que había sido llamado, no se autonombró. Pablo inclusive hace todo una explicación en Hechos 9. ¿Qué hay en Hechos 9, hermanos? No, sí que la vea la Biblia. ¿Qué hay en Hechos 9? El relato de Pablo de cómo él fue, ¿qué, hermanos? Alcanzado y llamado por Dios. ¿En camino a dónde, hermanos? A Damasco, sí, ahí está el testimonio de Pablo.
Entonces Pablo no servía, no ministraba por su propia autoridad, sino que a él entendía que se le había confiado el evangelio, y poco después de la conversión de Pablo, Dios toma un hombre, Ananías. ¿Y qué fue Ananías para Pablo? Su mentor, su maestro, quien le enseñó y le dio las clases básicas. ¿Y qué le dijo Ananías? Vaya por favor rápida a Hechos 9. Esa descripción que yo narraba hace un momento, Hechos 9, versículo 15. Escuche lo que el Señor le dice a Ananías. Ve porque instrumento escogido me es que, me es este, ¿sí? Ve porque instrumento escogido me es este. Si no, aquí hay lugar, mire. Ok. A ver, quiero que lo tenga aquí. Ananías está siendo instruido por Dios y le dice, ve porque instrumento me es Pablo, me es útil. ¿Para qué, hermanos? ¿Para llevar qué? Mi nombre en presencia de quién, hermanos? De los gentiles y reyes, y de los hijos de quién, hermanos, de Israel. Entonces Pablo reiteró la veracidad de esa gracia especial que Dios había puesto en él, y esto lo hace en varias cartas. En varios momentos Pablo aseguró que él había recibido de Dios esta gracia maravillosa, que nada venía de él, nada venía de su capacidad, él no era nada, y más bien que reconocía que era el actuar de Dios en él. A esto le llamamos, hermanos, regalo, y a esto le llamamos usted y yo como creyentes, ¿qué? Gracia. Y por eso cuando usted ora por su hijo, ora por su esposa, ora por su mamá, por su familia, ora por la iglesia, ¿qué le decimos? Señor, llénalo de tu ¿qué? Gracia. Dale gracia, ¿en dónde? En la escuela. Dale gracia en su trabajo. Eso es, ilumínalo, ayúdalo, sosténlo. Que los hombres puedan ver en él algo que, hermanos, diferente, único. Y Pablo escribe, vamos a tres pasajes, 1 Corintios, Efesios 3 y 1 Timoteo. Rápido si me sigue, y Tito finalmente, cuatro textos. Si me sigue puede ir conmigo al capítulo 15 de primera carta a los Corintios, versículo 10. Y el versículo dice, por la gracia de Dios, yo soy, dice, por la gracia de Dios soy lo que ¿qué? Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido ¿qué, hermanos? En vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. A ver, entonces no es Pablo, sino es, ¿qué dice ahí? Sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, ¿qué nos hace especiales? ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué nos sostiene, hermanos? ¿Es acaso usted que es el chocomil que usted se desayuna en la mañana? ¿Es el frijolito que usted desayuna en la mañana? No, hermano. ¿Quién es el que nos da la fuerza y el sostén y la paz y la paciencia y todo lo que Él da? ¿Quién es, hermanos? Es la gracia de Dios en nosotros. Algo que nada puede comprar en ninguna parte. No se venden pastillas, por más usted que tome colágenos o pastillas que le ayuden para la memoria y que compren pastillas para una u otra cosa. Lo que usted necesita, hermanos, es contar con la gracia de ¿quién, hermanos? De Dios. Él es nuestra fuerza, ¿no? ¿Quién nos da sabiduría? Él. ¿Quién nos da fortaleza? Él. ¿Quién nos quita todo temor? Él. ¿Quién nos da capacidad de perdonar? Él. Es la gracia infinita de Dios. Efesios 3, rápidamente, verso 8. Pablo nuevamente hablando de la iglesia de Éfeso, 3:8 de Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él me da, ¿qué, hermanos? Esta infinita, esta maravillosa, esta hermosa gracia. Pero una gracia ¿para qué, hermanos? La gracia no es para que usted se pare y se ponga un vestido si es dama y se vea usted muy linda. No, hermanos, la gracia no es para que usted modele como un hombre, un joven que se ve esplendoroso. No, la gracia es para predicar la palabra. ¿Sí? Dice
gracia de anunciar entre los hombres, los gentiles, el evangelio. De las que, hermanos, incomprensibles, inescrutables, lo que no puede entender nadie, las riquezas de quién, hermanos, de Cristo. Y otro pasaje más, 1 Timoteo 1, Pablo escribiendo a Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice: según el glorioso evangelio de Dios, Dios bendito, que a mí me ha sido, nuevamente, ¿qué dice ahí? Encomendado, verso 12, doy gracias a mi fuerza, dice ahí, doy gracias a mi capacidad, doy gracias a mi forma tan hermosa de hablar. No, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Él es el que nos fortalece. ¿Sí o no, hermanos? Cuando Pedro se despide, dice, ahí en la doxología que cantamos, esta maravillosa forma de paralela a este pasaje, al que nos fortalece. A Cristo Jesús, dice, nuestro, ¿qué, hermanos? Señor, porque me mantuvo, ¿qué, hermanos? Él me tuvo por fiel, poniéndome en dónde, hermanos, en el servicio a Dios. Ahora, hermanos, Dios le ha colocado aquí, en este lugar, y aquí es donde usted tiene que servir. Sirva a Dios, Él lo ha colocado aquí. Use su vida, ¿para qué, hermanos? Para servir. En la mañana usted cantaba y decía, ¿usa qué? Mi vida. ¿Para qué? Para tu gloria. Tiene que servir, tenemos que servir. No podemos seguir en una iglesia sin qué, hermanos, sin servir. Sirva. Tito 1, 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue, ¿qué dice ahí? Encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, hermanos, nadie aquí sirve o va a servir a Dios porque quiera, sino porque Dios nos, ¿qué, hermanos? Nos ha encomendado, nos ha dado su gracia. Él es el que nos fortalece, ¿sí? Él es el que nos llena, Él es el que nos da, Él es el que nos escogió, hermanos. Mucha gente nos tomaba como buenos, ¿para qué, hermanos? Para nada, ¿no? Pero Él nos tomó. Y para Él, hermanos, somos valiosos, ¿o no, hermanos? Somos valiosos, somos únicos. Y somos únicos, hermanos, no por lo que tenemos, sino por lo que Él nos ha dado. El glorioso evangelio. Pero un evangelio que tiene que ser, ¿qué, hermanos? Anunciado. Entonces, por eso Pablo fue un hombre bajo el llamado de Dios, bajo el mandato de Dios y bajo la autoridad de Dios. Llamado, mandado y ahí autoridad de Dios. El Señor le dio la gran responsabilidad de predicar el evangelio, establecer iglesias, escribir, porque Pablo escribió, de los hombres que escribieron más en el Nuevo Testamento, ¿quién fue, hermanos? Pablo. ¿Cuántas cartas escribió? No, ¿cuántas? No dije cuáles. ¿Cuántas? Rápido, ¿cuántas son? Según yo son 13, pero si se me fue alguna, pues está bien. Lo podemos checar. Entonces Pablo fue aprobado. Pablo Dios lo usó para predicar. Pablo Dios lo usó para establecer iglesias. Pablo fue usado para escribir palabra de Dios. Y para tales servicios tan nobles, tan hermosos, Pablo finalmente, como podemos ver, dice, fue aprobado por Dios y trabajó bajo ese llamado con una autoridad que fue dada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Y por eso hace un momento yo dije que fue comisionado de forma divina. Porque, hermanos, los oficios de comisión que yo le hablaba hace un momento, pues ahí viene el director, ¿no? O el director general que hace. Pero aquí, hermanos, este oficio de comisión dice atentamente ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el que nos manda.
Él es el que nos comisiona. Tiene que hacer eso. ¿En dónde? Allí, en su casa. Allí con Clementina, allí con Diana, allí con Bruno. Sí, usted ha sido comisionada para predicar el evangelio a su familia. Y no se va a cansar y no se canse. Ya oró, ya les dijo muchas veces, ¿se va a cansar, hermano? Porque Dios no se cansó con usted. Porque usted no era una perita de dulce, en dulce, ¿verdad? Y Dios tuvo paciencia con usted. Entonces, hermanos, el Señor le dio esa gran responsabilidad, ese trabajo maravilloso, bajo un llamado muy duro, pero Él fue delegado principalmente de esta manera. Damos gracias a Dios por hombres y mujeres que están aquí, hermanos, y han sido aprobados por Dios. Yo quiero orar por usted, orar por esta iglesia, y que entienda usted que si usted quiere servir a Dios, confíe, repito, confíe en el gran poder de Dios. 2, ¿qué más, hermano? Dedicar nuestra vida ¿a qué, hermanos? A la palabra de Dios. Y esa dedicación de vida ahora sí me llevará a saberme comisionado y aprobado por Dios para ir y anunciar y llevar el ¿qué, hermanos? El evangelio de Cristo. Usted no se preocupe por ser aprobado o apto en un trabajo, hermano. Usted preocúpese por ser aprobado como obrero delante de ¿quién? De Dios. Tenemos que servir a nuestro Dios. Dios haga esto y ahorita vamos a orar por esta iglesia. Dios les bendiga, hermanos.